Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase de los músculos de la región del antebrazo. Ya hablamos que la región del antebrazo se va a dividir en tres subregiones: la cara anterior, lateral y posterior. Ya vimos todos los de la región anterior y lateral. Vamos ahora a la región posterior, que es la única que nos falta. Y en esta región habíamos hablado ayer que se divide en dos planos, o que los músculos los vamos a dividir en dos planos. Un plano superficial, que son todos estos que estamos viendo acá, y un plano profundo, que por aquí estamos viendo cómo aparecen en la profundidad. Aquí miren que ya los quitamos y estamos viendo ya el plano más profundo, que vamos a ver que son músculos que se dirigen hacia el dedo pulgar y hacia el dedo índice. Entonces empecemos primero con el plano superficial. Primer músculo de esta región, de lateral a medial. Entonces acuérdense, posición anatómica. Y en posición anatómica vamos a tener que el pulgar es lateral, que el radio está lateral. Entonces vamos a empezar hablando de los músculos de aquí, primero este, segundo este, tercero este y cuarto este. Son cuatro músculos que encontramos en este nivel. Ojo, me los confunden con estos músculos que son los más laterales de todos, que fueron los que mencionamos ayer. El supinador largo, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Entonces empezamos a partir de este músculo de acá. Músculo que se conoce como el músculo extensor común de los dedos. Entonces el músculo extensor común de los dedos, miren que es el músculo más voluminoso de todos estos de la región posterior. Se inserta en el epicóndilo lateral. Todos estos músculos tienen esa característica en común. Todos se insertan o tienen un origen proximal en el epicóndilo lateral y de ahí se van a dirigir hacia la mano, cruzando la muñeca por detrás de un retináculo que también tenemos acá en el dorso de la mano, que se conoce como el retináculo de los extensores. Entonces miren que cuando veíamos la cara anterior del antebrazo teníamos el retináculo de los flexores, que es el retináculo que me forma el túnel del carpo. Mírenlo acá. Todo esto blanquecino que vamos a ver es el retináculo de los flexores, porque estamos anterior. Pero posterior, todos los músculos van a ser extensores. Entonces, si yo volteo esta mano por detrás, pues también voy a ver otro retináculo a nivel posterior. Bueno, entonces, el extensor común de los dedos, vuelvo y repito, se origina en el epicóndilo lateral, desciende hacia la muñeca, cruza la muñeca por detrás del retináculo de los extensores y una vez cruza el retináculo de los extensores se divide en tres tendones, 1, 2 y 3, que van hacia el dedo índice, hacia el dedo medio y hacia el dedo anular. Cuando llegan a esos dedos, miremos qué pasa con esos tres tendones. Este dedo índice, dedo medio y dedo anular. Cuando llega a estos tres dedos, miren qué pasa distalmente con esos tendones. Ellos se abren en tres. Una lengüeta o un tendón intermedio que se queda en la falange intermedia y dos tendones laterales que se abren y luego vuelven y se fusionan y llegan hacia la falange distal. Entonces miren que el extensor común de los dedos se encarga de insertarse distalmente en tanto en la falange intermedia como acá, como en la falange distal. Y por esto decimos que es un músculo que se encarga de extender la articulación interfalángica proximal y la articulación interfalángica distal. Extiende ambas articulaciones interfalángicas, que es diferente a lo que veíamos con el músculo flexor común, profundo y superficial. Uno se encarga de flexionar esta y otro se encarga de flexionar esta articulación. Bueno, algo grande y fácil que nos facilita la vida con estos músculos. Todos estos músculos, todos los de la región posterior, tanto el plano superficial como el plano profundo, son inervados por el nervio radial. Entonces miren que hablamos que el plano lateral, nervio radial, y el plano posterior, todos los del posterior, nervio radial. Entonces ya también nos aprendemos la inervación de todos estos músculos.
Segundo músculo, músculo extensor del mínimo. Entonces es el segundo que vemos apareciendo en orden. Tenemos el extensor común de los dedos y el siguiente músculo que aparece, este que estoy pintando acá, sigamos el tendón, miren hacia dónde se está yendo, hacia el dedo mínimo. Entonces el dedo mínimo tiene un extensor propio y se conoce como el extensor del mínimo, músculo extensor del mínimo. Nuevamente se origina en el epicóndilo lateral, cruza hacia la muñeca, pasa por detrás del retináculo de los extensores y llega distalmente, miremos acá el dedo mínimo, llega distalmente al dedo mínimo y miren que distalmente hace lo mismo. Se abren un tendón intermedio para la falange intermedia y dos tendones laterales que luego se fusionan y llegan a la falange distal. Ese músculo que extiende como función, extiende el dedo mínimo. Inervación, está inervado por el nervio radial. Siguiente músculo, el músculo extensor ulnar del carpo. Entonces el extensor ulnar del carpo es el siguiente que vemos apareciendo en orden. Mírenlo acá. Voy a volver a borrarlos todos. Es este que vemos acá. Entonces nuevamente con el extensor ulnar del carpo se inserta y se origina en el epicóndilo lateral y el epicóndilo lateral se dirige hacia la base del quinto metacarpiano. Extiende la mano, extiende la articulación de la muñeca y nuevamente está inervado por el nervio radial. Todos por el nervio radial. Y el último que tenemos de lateral a medial es este músculo córtico que vemos acá. Miren que tiene como forma triangular, forma piramidal, se conoce como el músculo ancóneo. El músculo ancóneo se origina en el epicóndilo lateral y de ahí va a la cara posterior de la ulna. Es más cortico. Cubre como toda la región posterior del codo. Y por eso su función es extender el codo. Es extensor del codo. Bueno, inervado por el nervio radial también. Esos son los músculos de la región profunda. Vamos ahora con los músculos de la región posterior, perdón, los músculos anteriores, los músculos de la región superficial. Ahora sí, vamos con los músculos de la región posterior, pero a nivel profundo, los más profundos que vamos a encontrar. Bueno, entonces en esta región vamos a tener 4 músculos. El músculo separador largo del pulgar, yo les recomiendo que se los aprendan en orden para que los aprendan a mirar y no los confundan, yéndonos de lateral a medial. Está primero el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Entonces, nuevamente de lateral a medial, recuérdense, lateral está el pulgar, ya que empezamos de aquí hacia allá. Y son 4 músculos, miren ahí, primero, segundo, tercero y acá el cuarto. Son 4 músculos que si no los aprendemos en orden vendrían siendo así. Primero, segundo, tercero y este vendría siendo el cuarto. El primer músculo, entonces miren que todos, digamos que todas las inserciones proximales vienen en la cara posterior de este hueso, que es cuál, es la ulna. Entonces todos se originan en la cara posterior de la ulna y en la membrana enterósea. Acuérdense que entre la ulna y el radio hay una gran membrana, entonces todos se insertan en la cara posterior de la ulna y en la cara posterior de esa membrana enterósea. Y de ahí pues ya vamos a ver que llegan a diferentes regiones. Pero el primero de estos músculos que tenemos es el músculo separador largo del pulgar. Este de acá. ¿Hasta dónde llega el separador largo del pulgar? Hasta la base del primer metacarpiano. Pulgar, miren que llega al primer metacarpiano, al dedo pulgar. Segundo músculo, miren que está como escondidito por allá y si llegamos su recorrido, vamos a ver que tiene un recorrido un poco más corto, por eso se llama el extensor corto del pulgar. Llega, ya sabemos dónde se origina, llega a la base de la falange proximal del pulgar. Acuérdense que el pulgar solamente tiene 2 falanges, falange proximal y falange intermedia. Tercer músculo, extensor largo del pulgar. Entonces miren que se origina desde por aquí arriba y tiene un recorrido mucho más largo en comparación al anterior. Llega hasta la base de la falange distal.
y el extensor propio del índice. Entonces, hay 3 músculos de esa región que se van hacia el pulgar y hay un músculo que se va hacia el índice. Ya sabemos de dónde se origina y lo que hace este músculo es que se fusiona con los tendones del extensor común de los dedos y ayuda al extensor común de los dedos o al extensor de los dedos a extender el dedo índice. El resto, separador largo del pulgar, pues su función será separar, extensor corto del pulgar, su función, extensor largo del pulgar, estos dos, su función será extender. Entonces, el mismo nombre del músculo nos da la función de cada músculo. Uno se para y otro se extiende. Todos ya dijimos que están inervados por el nervio radial, es el nervio del territorio posterior. Vamos ahora con los músculos de la mano. Entonces, en los músculos de la mano, hay una relación anatómica importante que me faltó mencionarles de estos músculos. Estos músculos profundos, en especial estos dos tendones, junto con este otro tendón, el separado largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar, me forma esta fosa que vemos acá entre esos tendones, que estoy pintando en este momento. Se conoce como la tabaquera anatómica. La vemos más fácil así en los pacientes. Mírensela ustedes, uno se la puede diferenciar fácilmente en la mano. Esta fosita se conoce como la tabaquera anatómica. Entonces, límites de la tabaquera anatómica. Los dos límites laterales, estos dos, volvamos acá, los dos límites laterales, miren que están, o el límite lateral está formado por dos tendones, que es el extensor largo del pulgar y el separador largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Mientras que el límite medial lo da este músculo que es el extensor largo del pulgar. ¿Cuál es la importancia de la tabaquera anatómica? Mírensela en sus manos y tóquensela. En la profundidad sentimos un hueso. Si yo toco acá, aquí profundo, va a sentir un hueso. El piso de la tabaquera anatómica o ese hueso que estoy sintiendo es el hueso escafoides, que ya hablamos que el hueso escafoides es uno de los huesos más importantes de los huesos del carpo, porque es el que me sostiene y me da la base del dedo pulgar. Entonces, pacientes que sospechemos fracturas del hueso escafoides, que son de hecho fracturas bastante comunes cuando los pacientes caen sobre la mano, hay que saber explorar y mirar que no sea el hueso escafoides que se nos haya fracturado. ¿Cómo sabemos si fue el escafoides o no? Entonces hay que tocar el escafoides y un lugar para tocarlo es la tabaquera anatómica. Entonces uno va y le toca la tabaquera anatómica al paciente, ya sabemos que ese hueso que estamos tocando fuerte ahí es el escafoides. Si no le duele, pues probablemente no tenga ninguna lesión. Si le duele mucho, pues puede que tenga una fractura del hueso escafoides. Entonces, ojo que hay que saber tocar la tabaquera anatómica y saber que dentro de la tabaquera anatómica está el hueso escafoides. Ahora hagan este ejemplo o este ensayo. Toquen suavecito, no tóquense ahora duro, sino tóquense suavecito la tabaquera anatómica. Y díganme qué sienten. Si son cautelosos y tocan con suavidad, van a sentir un pulso. Si no lo sintieron, busquen ese pulso. Ese pulso es el pulso de la arteria radial. Entonces, la arteria radial pasa por el canal del pulso y luego se hace posterior y llega por aquí atrás a la tabaquera anatómica para luego dividirse ahí, en los planos de la mano, en unos arcos palmares profundos y superficiales. Eso lo vamos a ver cuando veamos vascularización. Pero bueno, sepan que la arteria radial pasa por el canal del pulso y luego se va hacia atrás y pasa por la tabaquera anatómica. Bueno, y para finalizar vamos con los músculos de la mano. Los músculos de la mano, para aprendernos estos grupos musculares, los vamos a dividir en 3 regiones. Una primera región que la estamos viendo acá, que es una región en relación con el dedo pulgar, que se conoce como la región tenar. ¿Listo? Una segunda región, que es esta otra que estamos viendo acá, que es una región en relación con el mínimo, que se conoce como la región hipotenar. Y todo lo que tenemos entre las dos regiones que vamos a conocer como la región intermedia.
Entonces vamos primero con la región tenar. Y para aprendernos bien los músculos que están en esta región, mírense la palma de la mano. Y miren qué movimientos tiene el pulgar. Entonces miren que el pulgar, flexionen el pulgar, separen el pulgar, aproximen el pulgar. Ojo, separación y aproximación, acuérdense que en la mano, y esto lo hablamos empezando el semestre, en la mano hablamos de separación y aproximación con respecto al eje medio de la mano. Entonces, cuando ustedes se paran en posición anatómica, una cosa es hablar del eje medio del cuerpo y otra cosa es hablar del eje medio de la mano. Entonces, aproximación será todo lo que se aproxime al eje medio de la mano, separación todo lo que se separe de ese eje de la mano. Lo mismo para estos dedos de la región contraria. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, volvamos. Miren que el pulgar flexiona, o sea que hay un músculo que debe flexionar el pulgar. El pulgar aproxima, o sea que hay un músculo que debe aproximar el pulgar separa. ¿Listo? Y hay otra función que hace el pulgar que se llama oposición. La oposición es sobreponer toda esta cara anterior del pulgar con toda esta cara anterior de estos dedos. Tóquense con el pulgar la punta de los dedos del índice, del medio, del anular. Miren que cuando el pulgar va a tocar la punta de esos dedos, háganlo en este momento, cuando el pulgar toca la punta del dedo índice, medio, anular y mínimo, es como si rotara, como si se recostara sobre la palma de la mano. Ese movimiento se conoce como movimiento de oposición. Entonces hay un músculo que debe oponer el dedo pulgar. Vamos a verlos. Entonces, región tenar, está el músculo separador corto del pulgar, el que separa. Está el músculo flexor corto del pulgar, el que me ayuda a flexionarlo. El músculo oponente del pulgar, el que me ayuda a oponerlo. Y el músculo aproximador del pulgar, que lo aproxima a la línea media de la mano. Vamos a verlos acá en estas imágenes. El más superficial de todos, este músculo que vemos acá, va a ser el músculo separador corto del pulgar. ¿Por qué hay que ponerle el nombre corto? Porque acuérdense que hay un separador largo que viene desde el antebrazo, desde el plano profundo de los músculos posteriores. Ese músculo se inserta en el escafoides y en el trapecio y llega hasta la base de la falange proximal. Inmediatamente por debajo de él tenemos el flexor corto del pulgar. Y acá pues digamos que hay un error en estas imágenes porque realmente me pintan el flexor corto del pulgar como si fuera un músculo único. Pero realmente este músculo flexor corto del pulgar tiene dos vientres musculares. Un vientre muscular superficial, que sería ese de ahí, y otro profundo. O sea, tiene dos fascículos, un fascículo profundo y un fascículo superficial. El fascículo superficial se inserta en el hueso escafoides y trapecio y se dirige a la base de la falange proximal. Mientras que el fascículo profundo se inserta en el trapezoide y en el grande y de ahí se dirige a la falange proximal, base de la falange proximal. ¿Y por qué también les digo estos dos fascículos del flexor corto del pulgar? Porque los dos tienen una doble inervación. El fascículo superficial lo inerva el nervio mediano, mientras que el fascículo profundo lo inerva el nervio ulnar. Ulnar. Y se me olvidó de mencionarles, el separador corto del pulgar también está inervado por el nervio mediano. Nervio mediano. Entonces, ojo que ese flexor tiene doble inervación. Aquí quitamos al separador corto del pulgar y al flexor corto del pulgar y en la profundidad, el músculo más profundo de todos va a ser el oponente del pulgar. El oponente del pulgar es un músculo que va como a abrazar, se inserta también en el escafoides y en el trapecio y de ahí se asciende por el pulgar como abrazando el primer metacarpiano. Y ya sabemos pues que su función es la oposición. Este músculo también va a estar inervado por el nervio mediano. Mediano. El último músculo que nos faltaría por ver de esta región es este. Miren que es un músculo como con forma triangular y eso como oblicuo, va de la línea media de la mano hacia el pulgar.
Este músculo será el aproximador del pulgar. Si todas estas fibras se contraen, ¿qué van a hacer con el pulgar? Lo van a llevar hacia la línea media. Por eso ese es el músculo aproximador del pulgar. Y el aproximador del pulgar, miren que también tiene dos fascículos. Un fascículo que se conoce como fascículo transverso, que esas fibras son completamente transversas, y este otro que es un fascículo oblicuo. También tiene entonces doble inervación. El fascículo transverso está inervado por el nervio mediano, mientras que el fascículo oblicuo está inervado por el nervio ulnar. Y las inserciones de ambos músculos se originan en la cara anterior y lateral de los metacarpos. Miren acá el tercer metacarpiano y el segundo metacarpiano se originan en la cara del segundo y tercer metacarpiano y de ahí se dirigen a la base de la falange proximal del pulgar. Bueno, entonces vamos a repasar otra vez. Recuerden que superficial tengo el separador corto del pulgar. Inmediatamente por debajo de él el flexor corto del pulgar. Quito esos dos, miren que acá me los cortaron, y en toda la profundidad va a tener el oponente del pulgar. De forma triangular y dirigida hacia la línea media, el aproximador del pulgar, con el fascículo transverso y el fascículo oblicuo. Muy bien. Vamos con los músculos de la región hipotenar. Entonces pasa lo mismo. Los músculos de la región hipotenar son músculos que están en relación con el dedo mínimo. Entonces hay un músculo que separa el mínimo, músculo separador del mínimo, hay un músculo que flexiona el mínimo, flexor del mínimo, y otro que opone al mínimo, el oponente del mínimo. Y hay otro que está muy superficial, que se conoce como el palmar corto. Vamos a ver si se ve acá. Este. Muy bien, entonces el palmar corto es un músculo inconstante, puede o puede no estar. Es un músculo de forma cuadrada que se inserta en todo el tejido celular subcutáneo. Miren que no llega a tocar ningún hueso, sino que está muy superficial. Entonces se inserta en la piel, digamos que en la región profunda de la piel de la región hipotenar. Dicen que la función de ese músculo es arrugar la piel de la región hipotenar, pero pues realmente esa función es como un poco bizarra. Todos estos músculos de la región hipotenar, para que nos lo aprendamos fácil, todos van a estar inervados por el nervio ulnar. Todos. Entonces, palmar corto, inervado por el nervio ulnar. Quitamos ya el palmar corto y ya nos encontramos con el resto de los músculos. Está el músculo separador del mínimo, flexor del mínimo, que vendría siendo este, y el oponente del mínimo, creo que acá no me lo pintan, habría que quitar ese y pues más profundo tendríamos el oponente del mínimo. Flexor del separador del mínimo y acá flexor del mínimo. Estos músculos se insertan en lo que van a ser el hueso pisiforme y el amatal, y de ahí se van a dirigir a la base de la falange proximal del dedo mínimo. Y la función pues ya la sabríamos. Bueno, y por último, la última región que vamos a ver es la región intermedia. Los músculos de la región intermedia son estos tres: los lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Entonces, miren acá nuevamente región hipotenar, región tenar, y miren acá cómo van sobresaliendo unos musculitos en la región intermedia. Esos que vemos ahí son los lumbricales. Quitamos los lumbricales, miren que acá me los cortaron, y más hacia la profundidad voy a tener los interóseos. Vamos a ver los interóseos palmares y interóseos dorsales, ya vamos a verlos. Entonces, mejor así que se entienden mejor. Estos primeros que vemos acá son los lumbricales. Miren que son 4 músculos. Este sería el primer lumbrical. Se enumeran de lateral a medial. Segundo lumbrical, tercer lumbrical y cuarto lumbrical. ¿Cuáles son las inserciones de estos lumbricales? Miren que se insertan en los tendones. O sea que no se insertan en los huesos, sino que se insertan en los tendones.
del músculo flexor común profundo de los dedos. ¿Cómo sé que es el profundo? Porque pues digámoslo, miren que está perforando a este que se dividió en dos ojivales. Eh, Ese es el flexor común profundo de los dedos. Acuérdense que por esto podemos diferenciar cuál es el tendón del flexor profundo versus el tendón del flexor superficial. De ahí, y esa inserción, esos músculos lumbricales se dirigen hacia el dorso de la mano y se insertan en el tendón, nuevamente en otro tendón, del extensor de los dedos. Del extensor de los dedos del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo del extensor, es propio del mismo en ese orden de ideas. Los lumbricales, todos, ojo, pues todos los de la región intermedia, los lumbricales, los interocios palmares y los interocios dorsales, todos son inervados por el nervio ulnar. Y esta es la función de los lumbricales. Miren que ellos flexionan, aquí están flexionando esta articulación, acuérdense de la articulación de los nudillos, de la articulación metacarpo-falángica. Flexionan la articulación metacarpofalángica, pero miren qué hace con las interfalángicas proximal y distal, las extienden. Esta posición de esta mano, aquí están actuando todos los lumbricales, flexionan la metacarpofalángica y extienden las interfalángicas. Muy bien. Y ahora los interocios. Entonces vamos a tener dos, los interocios palmares, que si los contamos son tres, 1, 2 y 3, no me lo confundan con este que me están dibujando ahí, esto es como el oponente. Son estos tres, primer interocio palmar, segundo interocio palmar y tercer interocio palmar. Miren que los interocios palmares se insertan en los cuerpos del segundo, cuarto y quinto metacarpiano. Y de ahí se dirige hacia atrás, hacia el dorso de la mano, nuevamente hasta llegar al tendón del extensor de los dedos, a ese tendón extensor. Entonces van de hueso a músculo extensor. Cuando se contraen los interocios palmares, hacen eso, lo que me están mostrando estas flechitas rojas. Me llevan todos los dedos de la mano a la línea media de la mano. O sea que me aproximan los dedos de la mano. Y acuérdense que aproximar es llevar a la línea media de la mano. Entonces son aproximadores. Los interocios dorsales, a diferencia de los palmares, son 4. Este es el primer interocio dorsal, segundo interocio dorsal, tercer interocio dorsal, cuarto interocio dorsal. Entonces miren que se diferencian primero que todo porque los interocios dorsales son 4. Se insertan en los cuerpos de los metacarpos, que tienen como dos vientres musculares que se insertan en lado y lado de los cuerpos de los metacarpos y nuevamente se dirigen hacia el tendón del extensor. Los interocios dorsales lo que hacen es lo contrario. Miren las flechitas hacia dónde están yendo. Esto es lo que hacen los interocios dorsales. Separan los dedos de la mano del eje medio de la mano. Son separadores, abductores, abductores. En cambio, los palmares son aductores. Esa es su función principal. Pero ojo, todos los interocios tienen como función secundaria esto. O sea que este movimiento lo están haciendo tanto los lumbricales como los interocios, tanto palmares como dorsales. Y ahí están ya los músculos. Vamos a repasar los músculos de la mano. Entonces tenemos acá región tenar, separador, flexor, miren acá el aproximador, primer lumbrical, segundo, tercer y cuarto lumbrical, separador del mínimo, flexor del mínimo, y más hacia la profundidad el oponente del mínimo. Acá estamos viendo el oponente del pulgar, aproximador del pulgar. Quito acá y miren que estoy viendo los interocios dorsales. Ahí se ven muy bien los interocios dorsales. Y pues para verlos, acá estamos viendo los lumbricales. Y acá estamos viendo los interocios palmares y los interocios dorsales. ¿Sí? A repasar esos músculos. Dejemos esto hasta ahí.